Buenas noches, docente. Bueno, en esta ocasión me toca exponer sobre la lectura de las garantías mobiliarias en el Decreto Legislativo 1400 del Código Civil. Bueno, iniciaré con una pequeña introducción. Es evidente pues que el Decreto Legislativo fue aprobado en el 2018, pero su entrada en vigencia se ha dado recién el 3 de marzo del 2025. Si bien es cierto, se tenía programado de que entre en vigencia en el 2019, esto debido a que no estaba realizado o no se había completado con el reglamento, pues evidentemente esto no permitió la vigencia del respectivo decreto legislativo antes mencionado. Ahora bien, ¿qué es lo que busca este decreto? Lo que busca y tiene la finalidad pues es de agilizar la economía, ¿no? Mediante la garantía mobiliaria, de tal forma de que sea ágil la dación de préstamos y créditos a las distintas empresas que juegan dentro del sistema financiero y el sistema económico del país. Un tema interesante que ha agregado este nuevo decreto es el sistema informativo de garantías mobiliarias. Este sistema informativo es un agregado de distintas legislaciones extranjeras y que evidentemente es necesario dado la situación del país, teniendo en cuenta que estamos teniendo un crecimiento no tan, digamos que es un crecimiento moderado, no un crecimiento como el que se quisiera. Si bien es cierto, se mantiene en 3 puntos, evidentemente no podemos recuperarnos desde el golpe dado por la pandemia. Asimismo, lo que busca es evaluar el riesgo crediticio. Esto significa que el acreedor de un determinado crédito tenga la posibilidad de revisar la posibilidad del cumplimiento de la obligación ante el deudor correspondiente. Ahora bien, otro tema también interesante es el de los bienes muebles. Es evidente que cuando hablamos de garantías mobiliarias estamos hablando de bienes muebles. Por tanto, son bienes que se pueden tocar. Ahora, otra innovación interesante es los bienes incorpóreos, que es lo que ha añadido este decreto. Dentro de los bienes muebles considerados por este decreto tenemos, por ejemplo, lo que son las maquinarias industriales, las maquinarias de las distintas empresas, los vehículos, pueden ser motorizados, asimismo los inventarios y los activos similares, ¿no? Como vienen a ser, por ejemplo, las cuentas por cobrar, entre otros. Ahora bien, el decreto legislativo número 1400 lo que busca es justamente la actualización del sistema financiero y económico peruano, mediante, como vuelvo a repetir, la dación de créditos o préstamos, mejor dicho, de créditos garantizados por un bien mueble. Debemos considerar de que el Perú tiene como precedente la Convención Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, del cual el Perú es signatario, es decir, firmante. Debemos también señalar que hay que separar lo que es una convención de lo que viene a ser un tratado. Como bien sabemos, dentro de lo que es política exterior, un tratado es una cuestión que se puede dar de forma bilateral y una convención es evidentemente multilateral. Una de las razones por las que se ha dado este decreto legislativo 1400 es la necesidad de una normativa nueva, es decir, de crear un régimen específico para lo que vienen a ser las garantías mobiliarias. César Landa señala que lo que se busca es la actualización. Y es evidente de que este decreto lo que busca es actualizar la legislación peruana en cuanto a lo que vienen a ser las garantías mobiliarias.
La definición y alcance. Debemos establecer pues que las garantías mobiliarias son derechos reales que evidentemente recaen sobre un bien y que este bien sirve como garantía para una obligación, para el posterior cumplimiento de una obligación. De esta forma, el acreedor tiene la seguridad de que aquel crédito otorgado se le va a devolver dentro del plazo establecido y en las condiciones establecidas dentro del contrato de garantía mobiliaria. En su alcance, el decreto legislativo tiene que ver con lo que es bienes muebles, como señalé anteriormente, puesto que lo que se ve es una garantía mobiliaria. Al ser mobiliaria, estamos estableciendo que es un móvil, ¿no? Y como ya nos señala la doctrina, los bienes muebles, a diferencia de los bienes inmuebles, son los bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro. Otro tema que también tiene que ver con los alcances son los créditos y bienes incorpóreos. Este decreto legislativo ha agregado lo que vienen a ser los créditos, es decir, la posibilidad que tiene el deudor de agilizarse de un crédito para una determinada necesidad que requiera, ¿no? Y de los bienes incorpóreos, como vienen a ser, por ejemplo, las cuentas por cobrar, como más adelante se verá, las marcas, las patentes, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que busca esta legislación? Pues evidentemente lo que busca esta legislación es la adaptación legislativa. Es decir, lo que se está buscando es adaptar nuestra normativa a la realidad imperante, es decir, a la economía actual. Como bien sabemos, nos encontramos dentro de una economía social de mercado, pero si bien es cierto, con esto de la globalización es una economía relacionada. Lo que pasa en otras partes del mundo de alguna forma afecta a nuestra economía. Ahora no la sentimos tanto, evidentemente, por la capacidad que ha tenido el BCR manejando la estabilidad monetaria, pero evidentemente sí afecta en alguna u otra proporción. Así también existe una ampliación de los créditos, es decir, de que ya no solamente se trate de bienes muebles, sino de bienes que no se pueden tocar, como ya bien señalé anteriormente, de las marcas, de las patentes, de los derechos de autor, entre otras cosas. Tamayo señala de que lo que se busca es dinamizar la economía, es decir, hacerla menos lenta, más ágil, acorde a los tiempos modernos en que vivimos. Así también lo que se busca es la inclusión de bienes incorpóreos, como ya señalé, lo que son las patentes, los derechos de autor y las marcas, ¿no? Y las cuentas por cobrar también, que son un claro ejemplo de ello. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que el decreto legislativo implica temas complejos. ¿Por qué temas complejos? Porque evidentemente cuando hablamos de un bien inmueble, si estamos hablando de un incorpóreo, implica primero la valoración y por el otro lado la identificación, es decir, qué bien que no es corpóreo es apto o puede ser parte de una garantía mobiliaria. Y la valoración teniendo en cuenta qué valor se le puede otorgar, porque es evidente de que no es lo mismo darle un valor, por ejemplo, a un televisor que darle, por ejemplo, un valor a una cuenta por cobrar. Son situaciones distintas que requieren de un análisis distinto. Ahora, en Estados Unidos, que es uno de los países, se podría decir, del primer mundo, evidentemente, pues esto de los bienes muebles no es una cosa nueva, sino es algo que ya está vigente dentro de su normativa desde hace muchos años.
teniendo un claro ejemplo lo que son las cuentas por cobrar, ¿no? Como bien sabemos, cuando una empresa requiere de algún crédito por temas contables o económicos, pues necesita de algún acreedor y que le pueda generar este crédito. En Canadá se ha visto, por ejemplo, lo que es los derechos incorpóreos, como también se ha visto en Estados Unidos. Ambos países pertenecientes, como podemos recordar, al Common Law. Ahora bien, el sistema legislativo peruano, a decir de Landa Arroyo, tiene una importancia en cuanto a la inclusión de créditos y bienes corpóreos, puesto que es importante el expandir la gama de bienes muebles que pueden ser objeto de una garantía mobiliaria. El procedimiento de registro. De acuerdo al decreto legislativo, lo que se está pidiendo actualmente es el registro por medio del sistema informativo de garantías mobiliarias, para hacerlo de forma más ágil y que los acreedores puedan percatarse de qué bien o de qué garantía está comprometida con otro acreedor. También tenemos que hablar sobre otro tema interesante y que tiene que ver mucho con el anterior, que es el procedimiento de registro, que es evidentemente el consentimiento de la parte propietaria del bien inmueble que es objeto de la garantía mobiliaria. Ahora, lo que se busca evidentemente pues es la certeza y la seguridad jurídica, puesto que esto es lo que va a generar una seguridad dentro del acreedor, al asegurarse de que aquel crédito va a ser cumplido. Ahora, en cuanto a la inscripción, veamos la eficacia del registro. Es que justamente el registro genera esa eficacia al darle seguridad al acreedor y al hacer más factible la ejecución del mismo. Efectos y obligaciones. Pues existe por la parte del acreedor tres efectos, ¿no? Que son el primero, la retención. Pues es evidente que el acreedor pone en su esfera de poder el bien mueble objeto de la garantía. Asimismo, le da la ejecución. ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento de esta garantía, el acreedor puede ejecutarlo para poder darse por pagado el crédito dado anteriormente. Y de preferencia, en el caso, por ejemplo, de un procedimiento concursal o alguna liquidación. Ahora bien, dentro de las obligaciones del acreedor, tenemos lo que es la conservación, es decir, de que el acreedor tiene que conservar el bien tal cual ha sido entregado por parte del deudor, es decir, que no le puede generar ningún daño. Asimismo, el deudor tiene la obligación de informar al acreedor de cualquier cambio que vaya a hacerle al bien. Y ambos tienen que cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato de garantía mobiliaria. Los efectos jurídicos de las partes. En cuanto al acreedor garantizado, tenemos lo que es la garantía en sí misma. Pues es evidente que la garantía mobiliaria es una garantía que le asegura el cumplimiento de una determinada obligación.
Otra cosa es la enajenación, es decir, que el acreedor, si bien es cierto, puede enajenar el bien, esto es solamente en caso de incumplimiento. En caso de que la otra parte cumpla con la obligación, pues es evidente que no se puede dar. Y otra cosa es el control, ¿no? Es evidente que el acreedor va a tener un control más real, más exacto, al acceder al sistema informativo de garantía mobiliaria. El deudor garantizado. El deudor garantizado, dentro de los efectos jurídicos, tiene, por ejemplo, la obligación de mantener sin gravámenes el bien mueble objeto de la garantía, así como su conservación en óptimo estado. Las obligaciones mutuas de las partes, tenemos por ejemplo el cobro preferente. Es evidente que ante el incumplimiento, el acreedor va a poder realizar el cobro preferente siempre y cuando notifique anteriormente al deudor. Así como también tiene la obligación de respetar los derechos del deudor, en tanto éste no incumpla con su obligación. En cuanto al deudor garantizado, pues es, como lo vuelvo a repetir, tiene la conservación y asimismo la de entregar el bien. Es decir, que al momento en que se realiza o se celebra el contrato de garantía mobiliaria, pues este tiene que entregar el bien al acreedor. Aunque hay algunas, como señala el decreto legislativo, algunas situaciones en las cuales no es necesario realizar el desplazamiento del bien. Asimismo, las garantías mobiliarias en el Código Civil peruano. Lo que se ha buscado con la ley es justamente cubrir algunos vacíos que tenía el Código Civil de 1984, mejorando el régimen y estableciendo un régimen especial para lo que es las garantías mobiliarias. Hay, como vuelvo a señalar, una ampliación en el ámbito de aplicación, pues establece nuevos tipos de bienes, como son las maquinarias, los equipos, los inventarios, entre otros. Dentro de la definición y alcances del Código Civil, pues el Código Civil señala de que la garantía mobiliaria es un derecho real que se ejerce sobre bienes muebles con el fin de garantizar una obligación. El Código Civil versa sobre este tema en los articulados del 1095 al 1154. Tenemos que señalar de que evidentemente el código tiene una falta de especialización, pues es evidente que no detalla de forma específica cada tipo pues, de garantía mobiliaria y que más bien el decreto legislativo incluye este tipo de agregados, haciendo una regulación más específica sobre la materia. Ahora bien, otra característica que podemos señalar es la ausencia de un sistema de registro, como sí lo establece el decreto legislativo 1400. ¿Por qué es necesario? Es necesario por la publicidad. Debemos recordar que la publicidad registral garantiza la oponibilidad frente a terceros y hace posible la prevalencia de nuestro derecho frente a otros, al asegurarlo en un determinado registro. Otra característica importante y que se debe tener en cuenta es que los avances tecnológicos y el cambio en la economía.
Debemos recordar de que el Código Civil fue dado en 1984 y que esta garantía mobiliaria, este decreto, ha entrado en vigencia el 3 de marzo del 2025. Estamos hablando de más de 30 años de diferencia y de dos realidades distintas. La realidad económica del país en 1984 y la realidad actual difieren mucho. Y eso es evidente porque toda situación humana obedece a situaciones o obedece a un contexto histórico-social. Por tanto, la realidad vivida en ese momento, en el momento de darse este código, era muy distinta a la actual y viceversa. Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, es de que estaba en vigencia la anterior constitución, la de 1979, y actualmente está vigente la de 1993, estableciendo un corte más económico a la constitución de lo que era la anterior, puesto que la anterior constitución era de un corte meramente social y dejando la economía o haciendo parte al Estado de la economía, a diferencia de esta en la que considera como base fundamental de la economía la libre competencia, es decir, la participación libre de los agentes económicos. Ahora bien, también debo señalar que el decreto legislativo, 1400, establece una clasificación de garantías mobiliarias, a diferencia del Código Civil, en el cual sí establece una clasificación, pero no tan específica como lo hace el decreto legislativo. Dentro de la clasificación de garantías mobiliarias establecidas por el Código Civil, tenemos lo que es, por ejemplo, prendas e hipotecas mobiliarias. Esta es la división que hace el Código Civil entre prendas e hipotecas mobiliarias. Asimismo, divide las prendas entre ordinarias y especiales, estableciendo de que las ordinarias son aquellas en las que no existe un desplazamiento, en las que existe un desplazamiento físico de la prenda. Es decir, de que el deudor se lo otorga al acreedor como garantía hasta que se cumpla la obligación respectiva. En cambio, las especiales, este bien continúa dentro del poder del deudor, salvo en los casos, por ejemplo, que establece el decreto legislativo 1400. La segunda clasificación que realiza es la de hipotecas mobiliarias. Evidentemente, las hipotecas mobiliarias también se mantiene en poder del deudor, teniendo en cuenta que una hipoteca mobiliaria tiene muchas características parecidas a la hipoteca inmobiliaria, en la que justamente se mantiene el bien en poder del deudor, ¿no? Pero con una particularidad de que pues no lo puede enajenar hasta que se cumpla con la obligación respectiva. Existe una diferencia entre lo que es hipotecas mobiliarias y lo que son especiales, prendas especiales. Si bien es cierto, ambos en ambos casos los bienes se mantienen en poder del deudor. En la hipoteca mobiliaria se exige de que el bien sea un bien específico y registrable, a diferencia pues de la especial donde se requiere un bien genérico, por así decirlo. Ahora, el decreto legislativo 1400 establece una clasificación. Esta clasificación es la siguiente. Establece la prenda sin desplazamiento, es decir, de que se mantiene en poder del deudor, con desplazamiento cuando pasa del deudor al acreedor.
Acciones y cuotas de participación, cuando hablamos de ello, evidentemente estamos haciendo mención a las distintas sociedades, ¿no? Que justamente se rigen por la ley societaria. Bienes futuros. Cuando hablamos de bienes futuros, son aquellos que todavía no se materializan, como por ejemplo el caso de una vivienda por planos, que al finalizar su construcción se va a vender. Una otra clasificación que hace es la de industrial. Cuando hablamos de prenda industrial o de garantía mobiliaria industrial, hablamos de lo que son maquinarias de las determinadas, de distintas empresas. Agraria. Cuando hablamos de agraria, evidentemente hablamos de los sembríos, ¿no? Vehículos motorizados, pues es evidente que hablamos de todo vehículo a motor. Maquinarias y equipos de la empresa que, bueno, requiere aquel crédito. Este hay que diferenciarlo del leasing, porque en el leasing recordemos de que la titularidad del bien no es del deudor. En cambio, en la maquinaria y equipos, la titularidad justamente le pertenece al deudor, quien es el dueño del bien, que lo está dando en garantía mobiliaria. Y en el leasing no, porque es un tercero que le da el crédito y que lo mantiene hasta que éste cumpla con el pago total y ya posteriormente se traslada la titularidad del bien. ¿Por qué es importante la clasificación? Porque individualiza, es decir, que hace posible establecer procedimiento para cada tipo de prenda, para cada tipo de garantía mobiliaria. Efectos y obligaciones. Dentro de los efectos al acreedor tenemos lo que es la persecución judicial y la preferencia. La persecución judicial, como bien sabemos, en el Código Civil permite una persecución judicial, y en el Decreto Legislativo 1400 no es necesario llegar a una persecución judicial para hacer posible, hacer efectiva la opción de la garantía mobiliaria. Un tema que hablaré más adelante. Esta persecución judicial es justamente la potestad que tiene el acreedor de que pueda hacer valer su derecho de crédito frente al deudor, pudiendo perseguirlo hasta instancias judiciales. Y de preferencia, pues es evidente que en caso de incumplimiento y se tenga que rematar este bien, pues la preferencia la tiene el acreedor. Efectos en cuanto al deudor. Pues es evidente que tiene dos, que son la conservación y por el otro lado la información. La conservación es la de que el bien no debe recibir ningún daño hasta que no se cumpla con la garantía otorgada. Y de información porque cualquier cambio, como señalé anteriormente, debe ser informado al acreedor. Inclusive cuando este bien puede formar parte de un arrendamiento, también se le debe pasar información al acreedor. Bueno, podemos concluir que el Código Civil y para el decreto legislativo es evidente que las garantías mobiliarias son en sí una garantía del cumplimiento de una obligación. Efectos de la garantía mobiliaria o civil en el decreto legislativo 1400. Acreedores, pues es evidente que tienen la preferencia, ¿no? Como bien señalé anteriormente, en caso de un remate, pues tienen la preferencia. Asimismo, la preferencia está relacionada con el principio de prioridad registral, que evidentemente señala de que no se puede inscribir un bien que afecte un asiento registral anteriormente inscrito,
Por tanto, si se hace la inscripción de un bien ya inscrito, pues esto resulta incompatible, pues hay preferencia en cuanto a la fecha e inclusive la hora de que se inscribe un determinado bien. Comparación entre el Decreto Legislativo 1400 y el Código Civil peruano. Pues evidentemente hay una comparación histórica temporal, pues son dos situaciones distintas en dos épocas distintas. No es lo mismo lo que se pensaba hace 30 años en economía de lo que se piensa actualmente, y no son los mismos los instrumentos financieros de que se hacía uso en aquellos tiempos en lo que se hace actualmente. Ha habido una ampliación, más aún en el sistema peruano, que recordemos que tuvo un cambio drástico en su economía a partir del Código de 1993, abriéndose a los mercados. Otra cuestión comparativa también es la inscripción en un registro. Evidentemente el Código Civil no exige el registro o no lo hace obligatorio, a diferencia del decreto legislativo que sí obliga a la inscripción para generar oponibilidad frente a terceros. Ámbito de aplicación del decreto 1400 en cuanto a las garantías mobiliarias. Evidentemente, pues, el ámbito de aplicación es mayor al del Código Civil. Al considerar lo que son bienes incorpóreos, ¿no? Como son, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las marcas, las patentes, entre otros. El Código Civil implica relaciones jurídicas entre privados. Como bien sabemos, el Código Civil establece la prenda y la hipoteca mobiliaria dentro de la relación existente entre particulares. Al tener relación con diferentes situaciones jurídicas, como son, por ejemplo, el derecho sucesorio, entre otros, ¿no? El decreto legislativo 1400, evidentemente, tiene un ámbito de aplicación más comercial, ¿no? Con el fin justamente de flexibilizar la economía y las relaciones comerciales. Espinosa señala de que es un impulsor del acceso al crédito, pues es evidente que lo que busca es agilizar y beneficiar a la micro y pequeña empresa mediante la dación de estas garantías mobiliarias. Constitución de la garantía. El decreto legislativo 1400 establece de que tiene que ser por escrito y que necesariamente tiene que ser a favor de un tercero, que puede ser a favor de un tercero, a diferencia del Código Civil, que señala de que no es necesario la formalidad o no exige una formalidad establecida y que puede darse y que tiene que darse solo a favor del titular del bien objeto de la garantía. Asimismo, el Código Civil establece una generalidad, a diferencia de lo que viene a ser el decreto legislativo, donde exige que se haga de forma específica, lo cual implica cuestiones como claridad y precisión sobre los bienes que son objeto de la garantía mobiliaria. Publicidad de la garantía. El decreto legislativo 1400 establece la inscripción como obligatoria para generar la oponibilidad frente a terceros. Esta es una de las consecuencias justamente del principio de publicidad registral, que es justamente la oponibilidad frente a terceros para garantizar mi derecho. En el Código Civil, la publicidad recae en la posesión,
Es decir, de que no hay una publicidad como la que señala el decreto legislativo, pero esta recae en el que esté en posesión del bien. Esto sirviendo como indicador de quién es el que tiene aquella prenda o aquella hipoteca mobiliaria, o a favor de quién está. En cuanto a la ejecución de la garantía, el decreto legislativo 1400 señala de que no es necesario, como bien anteriormente esgrimé, exige el proceso judicial. Pero eso sí, requiere de ciertos requisitos, como son el aviso electrónico en el sistema informativo de garantías mobiliarias, donde se detalle el representante designado. Esto es uno de los requisitos para poder ejercer el acreedor la opción de garantía mobiliaria y por tanto la oponibilidad frente a terceros que le da la publicidad registral. El Código Civil, como ya señalé anteriormente, sí requiere de un procedimiento judicial. En cambio, el Decreto Legislativo 1400 lo que busca es la efectividad mediante el registro y la agilización del proceso mediante el sistema informativo de garantías mobiliarias. Ahora, para que sea efectivo, el acreedor le puede señalar al juez la venta judicial, así como la subasta pública o la venta directa. Conclusiones. Debemos señalar como una de las conclusiones que es evidente que existen cambios entre el Decreto Legislativo 1400 y lo que señala el Código Civil en cuanto a lo que son garantías mobiliarias. Es evidente que estos cambios que está haciendo son a mejor y con el fin justamente de especificarle un régimen a las garantías mobiliarias, de forma de que sea más factible para los acreedores poder otorgarlas y que estos puedan tener la seguridad de que se va a cumplir con la obligación. Como otra conclusión debo señalar justamente la colaboración. Es necesario la colaboración de las instituciones financieras con los registradores públicos, de forma de que no haya problemas como son problemas de transcripción o de concepto. Asimismo, otra conclusión a la que se puede llegar es justamente que no hay derogación ni tampoco hay modificación de lo que señala el Código Civil. Simplemente se está agregando un régimen más específico. Asimismo, para finalizar, como última conclusión, debemos señalar de que el Decreto Legislativo 1400 establece un avance significativo en la regulación de bienes muebles en el Perú al detallarlos y darles un régimen específico. Bueno, eso ha sido toda la exposición, estimado docente. Agradecerle y muchas gracias.